Hola imaginante, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Arbero & Co. Un programa que por lo menos en esta temporada vamos a filosofar con expertos, profesionales de la psicología, la filosofía, algún que otro autor y expertos en todo aquello que tiene que ver con cambio, desarrollo, transformación personal y, por qué no, crecimiento creativo. Hoy es el segundo episodio de la temporada y en esta ocasión vamos a conversar algo de lo que nos lanzó el invitado del episodio pasado, Eduardo Jauregui. Con él hablamos de humor y crecimiento. Y bueno, como no podía ser de otra manera, el señor nos dijo que si podíamos conseguir a alguien para poder conversar sobre lo que tiene que ver la sabiduría, o sea, aquello de explorar la sabiduría y el crecimiento personal. Ahí es nada. Y claro, ¿con quién podíamos hablar de esto, de la sabiduría? Pues yo lo tenía muy claro. Con una persona, que ahora la presento, que sabe mucho de esto, nos puede aportar mucha luz. Es un referente mundial en el campo del desarrollo personal, así que nos dirá bastante. Es una persona que ha escrito numerosos libros de éxito internacional. Nació en Barcelona, actualmente es conferenciante, bueno, da conferencias por todo el mundo. Y aparte de escribir, escribe en diferentes medios como El País, Cuerpo y Mente, y además trabaja en Radio Nacional de España y en la cadena SER. Por cierto, entre muchos otros libros, como os decía, es coautor del Ikigai, un libro que está traducido a más de 65 idiomas y que ha sido, bueno, estado en los primeros puestos como bestseller en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, Turquía y en la India, donde ahora mismo, y ahora nos lo confirma el invitado, lleva ya 2 años como el primer puesto en no ficción. No vamos a hablar del Ikigai, pero vamos a hablar de otro gran libro que a mí me parece apasionante, La Era Axial, del que vas a oír bastante en este episodio. 35 lecciones para la edad de oro de la filosofía para la vida diaria. Francesc Miralles, bienvenido. Muy buenas, muy feliz de estar aquí. Yo feliz que estés con nosotros, feliz que estés, sobre todo porque para mí, lo tiene que saber la audiencia, para mí Francesc no solo es un gran autor, sino te considero un gran investigador de esto del desarrollo personal y el crecimiento, no solo por toda la obra que tiene, sino también cómo lo haces, ¿no? Me parece que no es solo escribir por escribir, hay detrás un trabajo muy profundo y se ve. Como decía en la introducción, has escrito muchos libros y he destacado el de Ikigai, ¿no? Francesc, menudo disparate de libro, ¿no? Bueno, la vida te lleva por extraños caminos. De hecho, un mes antes de ir a Okinawa no tenían la menor idea de que íbamos a viajar aquí. Sí, Tampoco sabíamos que íbamos a encontrar. Nosotros queríamos estudiar la longevidad en el pueblo que se llama la Aldea de los Centenarios y que es la zona azul número 1 del mundo. Y luego todo esto llevó primero a unos reportajes, a unas transcripciones, luego a un libro. El libro llevó a traducciones. Entonces, cosas inesperadas que tiene la vida, ¿no? A inesperado. veces uno espera que algo salga bien y sale fatal, y en otras, algo que uno cree que es muy pequeño y que es de un interés muy personal, pues acaba siendo mainstream. Entonces, Vamos, totalmente. la vida nos sorprende en muchas cosas. Y qué bonito que me sorprenda a mí teniéndote aquí enfrente, la verdad. Bueno, no vamos a hablar de este libro como le decía a la audiencia, pero sí que quiero decirles que vamos a hablar de uno que a mí realmente cuando lo escuché me dejó, vamos, sin palabras, perplejo. Sí que tengo palabras, pero para preguntarte, ¿vale? Porque haces ahí un cóctel de tantas cosas y hablas de tanto bueno, podríamos estar aquí, yo qué sé, toda la tarde, todo el día, toda la mañana, pero no va a ser así, ¿eh? Vamos a dedicarle el tiempo justo. Pero antes de empezar antes de entrar en el libro, te quería preguntar un poco sobre ti, ¿no? Y que la audiencia también te conozca, que bueno, te conocen de sobra seguramente, pero a mí me gustaría saber algo que hayas escrito en el inicio del libro y sobre tus inicios, bueno, un poco, nos desvelas un poco, no dices mucho, pero sí que me gustaría que me pudieses decir un poco esa relación que tienes con el desarrollo personal y qué es lo que te llevó, ¿no? a
a dedicarte a esto con esta intensidad, Francesc? Bueno, igual que te digo que el viaje a Okinawa estuvo marcado por el azar, en parte, Ujú. pues mi llegada a este mundo también hubo bastante caprichoso, o más Tu bien, llegada a este mundo. sí, al mundo de la Ah, espiritualidad y vale, del vale, vale. desarrollo personal. Hombre, también es verdad que entre los millones de espermatozoides que hay, el hecho que hayamos nacido, también hay nos ha tocado la lotería genética, ¿no? Eso es verdad. Es verdad. Pero yo Mm. diría que mi entrada en todo este sector es producto de muchas causas y afectos. O sea, yo Ah, estudié filología alemana, que es una carrera de letras. ah, Eso me llevó a ser traductor. Las editoriales en aquel momento traducían, sobre todo de Alemania, libros de espiritualidad y psicología y nueva conciencia. Estuve años como traductor, eso me llevó a que mi principal cliente era una editorial, me contratara de editor. No me gustó la vida de oficina, ujú. me fui a la India, pero ya había aprendido mucho de edición o bastante y empecé a escribir bajo seudónimo y a ejercer de periodista de estos temas. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Esto es como cuando una persona se matricula en periodismo pensando que Ujú. va a ser reportero de guerra y acaba en un periódico deportivo y apasionado de narrar por escrito los partidos de fútbol, ¿no? O sea, que una cosa es alguna frase que yo digo mucho a los alumnos cuando Sí, hacemos algún taller de escritura o de Ikigai. Una cosa es lo que tú esperas hacer y otra cosa es lo que la vida espera de ti. qué Y a mí bueno, la vida me ha situado en este sitio. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Has comentado el asunto este de la editorial, es por curiosidad, luego te preguntaré sobre esto, ¿no? Pero es la que aparece en el libro, de la que nombras, un poco por ir generando ya intriga. Creo que hablas Bueno, de en el un, libro creo que no se habla de ninguna editorial. Es hablas una de un editorial que puesto ya o no algo así. existe. Ah, La vale, vale. editorial era Océano Ámbar. Mm. Era una editorial que era conocida más bien por publicar enciclopedias, Ah, vale, diccionarios, vale, vale. grandes obras, pero abrió una sección dirigida por mi maestro en el mundo de los libros, que es Jaume Rosselló, que es como mi padre espiritual, que Mm, allí empezaron a publicar libros pues de todos estos temas que nos interesan y de los que estamos hablando ahora. qué La bueno. editorial ya cerró, ya no existe, al menos en España, sé que en México tienen algo, y ahí fue de alguna manera mi mili en todo esto, La porque Mili. aprendí edición, aprendí corrección, aprendí a llevar colecciones, a ver las tendencias, a ver los catálogos, Ujú. el Publishers Weekly, la Feria de Frankfurt. Entonces fue una etapa de mi vida muy valiosa y muy formativa, Qué que bueno. después ya me dediqué a ser freelance y a escribir para El País, Integral, Cuerpo Mente. Primero, mis primeras obras las escribí bajo seudónimo y luego ya empecé a publicar con mi propio nombre. Qué bueno. Bueno, pues ya entrando un poquito en materia, y para que la audiencia también, supongo que algunas personas sabrán que sepan de lo que hablamos cuando hablamos de Eraxial, ¿no? Pero, y corrígeme si me equivoco, haciéndose una pequeña introducción y cogiendo un extracto de tu libro, existió un tiempo en el que diferentes partes del mundo, ¿no? Místicos y pensadores se ponen a darle vueltas a la cabeza y empiezan a pensar y a despertar, a hacer que despierte la conciencia y a formular esas ideas y descubrimientos asombrosos, ¿no? Y además, además de asombrosamente parecidos, ¿no? Vamos, casi idénticos, diría yo, ¿no? Después de Ujú. toda esta revisión. Sí, hay hipótesis sobre todo esto, Y ¿eh? ¿Por qué pasó? hay hipótesis, Sí, se ha sí, estudiado mucho todo esto a partir de que Carl Jasper exacto. creó esta etiqueta de era axial. A ver, para los que nos están escuchando y quizás sean más profanos en todo esto, se habla de era axial de una época que engloba 2 o 3 siglos, Ajá. en los que en la antigua Grecia, en la India y en China surgieron pensadores con ideas muy parecidas. Entonces, en Grecia tendríamos toda la filosofía clásica, Ajá. la época dorada de la filosofía. En India podríamos tomar a Siddhartha Gautama, Buda, pero también otros pensadores que hubieron allí en esa época. Y en China, pues podríamos pensar en Lao Tse, en Confucio. Son todos cercanos en el tiempo. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que 3 culturas que en apariencia no tuvieron contacto entre sí llegaran a conclusiones muy parecidas? Porque lo que distingue la era axial es que es el despertar de la conciencia en todos estos Ajá. lugares. Hasta ese momento
el hombre miraba a las estrellas y a los posibles dioses, y a partir de aquí la mirada vuelve al ser humano, a la mente, a la felicidad, al desapego, a temas que son clásicos y que son pioneros de la psicología, diríamos, ¿no? Eso Entonces, es. ¿sobre cómo pudo suceder eso? Pues habrá quien dirá que estamos conectados por una nube cuántica de saber, pero hay La explicaciones malla, más ¿no? La sencillas. malla. Sí, hay explicaciones más Sí. sencillas. A ver, se sabe que, por ejemplo, Alejandro Magno llegó hasta la India y Ah, llegaron a pie, no llegaron teniendo vehículos especiales, porque Grecia no estaba tan lejos de la India. O sea, se podía ir a pie si tenías un año de tiempo para hacerlo. Por lo tanto, si Alejandro Magno llegó al Punjab y luego retrocedió porque encontró a gente muy belicosa y luego su propio ejército estaba cansado, podemos imaginar que en los siglos de esta edad de oro o antes, otras personas pudieron ir, pudieron beber de las fuentes del yoga, de las fuentes del budismo, y que pudo llegar esa influencia, porque se sabe que en la antigua Grecia y en Roma habían técnicas muy parecidas a la meditación. O sea, es que ujú, realmente son mundos análogos. Y ujú. por no hablar de la relación que siempre hubo entre India y China, que también lo que se creaba en la India, por ejemplo, el budismo, pues entraba en China y se llamaba Chan, y luego llegaba a Japón y se llamaba Zen. O sea que el mundo estaba más globalizado entonces de lo que queremos imaginar, aunque era Totalmente. más lento, Era más lógicamente todo. lento. Sí, ¿no? Desde la distancia los viajes de un año se ven de otra manera. Mm, Y Francés, una cosa, desde este punto de vista, ¿no? De este volver a retomar esta idea, ¿qué es qué sentido tiene, ¿no? Destacar, hacer este libro ahora? Bueno, es un libro que salió solo en audiolibro porque fue como Sí. una petición de esta editorial de audiolibros que Ujú, quería un libro original que no estuviera en papel y que no pudiera estar para así promover este formato que es tan útil para personas que están conduciendo, para personas ujú, que hacen running, para personas que tienen tiempo o que tienen dificultades visuales, ¿no? totalmente. Entonces, dentro de los temas que yo pensé, uno que me atraía mucho era esta época de la historia de la humanidad, porque sí que bajo seudónimo o en mis propios libros había hablado de todos estos personajes y momentos de la historia del pensamiento por separado. Pero Ujú, pensé, será bonito ponerlos todos juntos en un libro y establecer relaciones entre todos ellos. Entonces fue la ocasión de preparar un libro para ser narrado ujú. en una plataforma de audio y digamos que inspiraciones que yo había ido considerando por separado, pues de repente ponerlas todas juntas y ver los hilos conductores entre unos y otros y cómo todas esas formas de pensamiento están muy relacionadas. Ya te digo que totalmente de acuerdo, vamos, no porque estés aquí delante, sino cuando lo escuché por primera vez, lo escuché una segunda vez y me volví loco buscándolo por escrito, porque dije, necesito tomar notas, como suelo hacer con los libros, y No la lo verdad es hay. que no Lo lo que sí hay, no puedes lo hay. encontrar, un libro más académico, Ajá, es el de Karen Armstrong, que se ujú. llama La Gran Transformación, Creo que lo que es un nombran, libro ya ¿verdad? para estudiosos. Es un libro de 600 páginas lleno de notas al pie que hay que coger la lupa y eso es para un estudio diferente. El mío es divulgativo. El Sí, de Karen Armstrong es de una doctora qué experta bueno. en religión comparada y ya sería para entrar muy a fondo pues a los textos originales y ver sutilezas de todo esto, ¿eh? Ujú. Bueno, pero le pegas un repaso a la filosofía, a la A todos, sí, sí, sabiduría, sobrevolamos impresionante, la filosofía de impresionante, Oriente y Occidente, impresionante. yo creo que de manera muy práctica y con ejemplos contemporáneos y con algún ejercicio. Sí, sí, alguno Entonces, que otro, creo que alguno que otro. es un libro muy ameno. Mm. Uno siempre escribe los libros que desearía encontrar y yo, si hubiera querido leer sobre la era axial, quizás habría preferido más un libro como este, más comprimido, que el de Armstrong, que me sirvió para documentar algunas cositas de este, Mm. pero que es para un público ya más del ámbito académico. Eso es. Muy bien. Pues mira, Francesc, como decía en la introducción, ¿no? En el episodio anterior, Eduardo nos lanzó, ¿no? La propuesta de hablar de filosofía, ¿no? Y entonces, desde este repaso que le haces a la sabiduría, a la filosofía, me gustaría, vamos, todo lo que has hecho para investigar, aparte de este libro, vamos, las décadas que llevas estudiando, ¿no? Hablamos de décadas. El tiempo, vamos a dejar en tiempo.
¿qué es para ti? O sea, cuando hablamos de sabiduría, ¿de qué estamos hablando? En términos de Ya, desarrollo personal, ¿eh? Y claro, crecimiento. y yo creo que el estudio de la filosofía nos llevará toda la vida. Yo quizás empecé con 15 y 16 años, que te interesas por estas cosas a través a veces de novelas, ¿no? Lees Siddhartha de Germán Hesse y eso te explica el pensamiento oriental y el taoísmo, muy concretamente de una manera bonita y accesible. Luego ya vas a otros autores, ¿no? Como Krishnamurti, como Ramana Maharshi, lees otro tipo de literatura y es un tipo de conocimiento que no creo que nadie haya llegado nunca a sentir que lo sabe todo. De hecho, el mismo Buda, hay una frase famosa del final de su vida que le preguntaron en qué nivel de conciencia estaba y él dijo, siempre estoy empezando. Siempre Es estoy algo muy empezando. propio del Zen, eso, la mente de principiante, ¿no? Que se llama. Entonces, bueno, Fantásticamente. para mí sabiduría es cuando una persona elige el camino del descubrimiento. Y pueden haber muchos pequeños y grandes insights, ¿no? Y entonces, eso tanto incluye leer un libro de filosofía como el de la era axial o hacer un Recomendable, descubrimiento ¿eh? más Recomendable. intuitivo, un descubrimiento más intuitivo, pues no sé, contemplando una puesta de sol en el curso de una conversación con Ujú, amigos, viendo la pregunta sorprendente de un niño. Entonces, yo creo que el ser humano en general es sabio porque busca siempre respuestas. Lo que hay personas que quizás son más conscientes de esa búsqueda y otras que quizás lo tapan más con distracciones, ¿no? ujú, ujú. Y en justamente hablamos de búsqueda, ¿no? En el libro arrancas con una frase de Karl Harpers también, que dice así, ¿no? Corrígeme si me equivoco. En la búsqueda de la verdad, no ¿cómo es? En la búsqueda de la verdad, no la posesión de la verdad, lo que da valor a la filosofía. Si hacemos el juego de verdad, cambiar verdad por filosofía, Ujú. ¿cómo, Bueno, cómo es esto? esa idea es muy griega, o Sí. sea, yo creo que algo que distingue la filosofía griega y sobre todo personajes como Sócrates es la modestia y la humildad, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice que el más sabio es aquel que sabe que no sabe nada, pues Ujú, ese es un punto de partida muy poderoso, porque de hecho es un punto de partida muy zen. O sea, se considera que el meditador sabio es aquel que puede ver la realidad sin filtros, ujú, sin opiniones, sin ir de nada, ¿no? Sino que simplemente ve el mundo tal como es y no se siente algo separado de lo que está viendo. Entonces, de alguna manera, lo que nos dice Sócrates apunta a lo mismo. La sabiduría lo que nos lleva es a una sensación de ignorancia en el sentido que se nos escapan a la inmensa mayoría de cosas que desearíamos saber, pero eso es una sabiduría ya en sí, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos poner el foco? Pues donde dirían los estoicos, en lo que depende de uno, ¿no? Aquello ¿no? que Lo que depende de uno está. mismo, Ujú. el ser humano, el control de la propia mente, cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo gestionamos nuestras emociones, nuestras prioridades, nuestros deseos, el apego, el desapego, ahí sí que estamos en la provincia del ser humano. ¿Qué es el universo? ¿Quién le dio al botón del Big Bang? ¿Qué habrá después de la muerte? Yo creo que nadie lo sabe, ¿no? Lo que Eh, podemos es especular, ¿no? exacto, exacto. Y bueno, ya has comentado, ¿no? Tu experiencia en una editorial, ¿no? Y cómo te va todo esto. No solo de investigación francés, ¿no? Te llega todo esto, sino de experiencias que has tenido en retiros, en algunos Ujú. contactos, ¿no? De investigación Sí, más aunque, experiencial. aunque confieso que soy un pésimo meditador. O sea, Bueno, he estado de retiro 3 veces en cabañas así aisladas en la sí. montaña, pero son retiros a mi manera. Estoy escribiendo, estoy leyendo, paseo. Dedico muy poco tiempo a sentarme en un almohadón y respirar y todo esto. Tengo poca paciencia para eso, pero mis maneras de meditar son otras, para entendernos. Bueno, pero ahí está el ejercicio, ¿no? Por lo menos el estar en ello de una manera u otra. Bueno, en cualquier caso, que desde tu punto de vista y de toda esta experiencia, incluso hasta la de meditador en esta consideración, ¿qué tendría que hacer desde tu punto de vista el ser humano para alcanzar esa sabiduría para una buena una buena vida diaria? Sí, Bueno, a grosso modo.
yo diría que el inicio de todo es la curiosidad. La O curiosidad. sea, y la curiosidad es lo que mueve la ciencia y es lo que mueve la filosofía, porque originalmente, ya que hablamos de era axial, en Grecia no había diferencia entre filosofía y ciencia, Mm, entre ética y matemáticas. Iba todo junto, era una fuente de conocimiento y el mismo Aristóteles pues te puede escribir de cómo se construye una obra de teatro o te puede escribir sobre cómo funciona la mecánica celestial, ¿no? Entonces es luego que todo eso lo hemos separado. Entonces yo diría que la curiosidad es lo que arranca en un ser humano el deseo de buscar, de explorar y de explorarse. Entonces, la primera pregunta quizás sería, ¿quién soy yo? Y la segunda, ¿qué es la vida? Y si tiene alguna serie de reglas que permite transitarla mejor o vivirla de una manera más realizada. Entonces, todo lo que es sabiduría, pues para mí se basa en preguntas. Uno de mis libros se llama 20 preguntas existenciales. Ahí puse las 20 preguntas que yo creo que me había hecho más veces a lo largo de mi vida. Y no quiere decir que tengamos una respuesta definitiva. De hecho, todas las respuestas son provisionales. Y cada respuesta nos sirve para el momento en el que estamos ahora. De ajá. aquí a un tiempo puede ser otra. Pero el hecho de ir preguntando, ir indagando, ir leyendo, ir conversando con otras personas sobre estos temas es lo que nos hace un poco más sabios. Qué bueno. Y eso, dime, cuéntame un poco más de esas preguntas provisionales, ¿no? Sí, ese libro que se publicó en la editorial Kairos y Ajá. que fue muy bien, se ha reeditado 3 veces, eh, ahí lo que hice fue un ejercicio de pensar, a ver, ¿cuáles son las preguntas que han marcado mi vida? Entonces hay algunas que son obvias, ¿no? ¿Tuyas Eh, personales o de otros? sí, mías, pero que son comunes al resto de la Ajá. humanidad. Si existe Dios, qué hay después de la muerte, cómo se alcanza la felicidad duradera, cómo se consigue un amigo de verdad, qué puedo hacer cuando cuando el sufrimiento del mundo me supera, Mm, cómo, qué es el verdadero éxito, cómo encontrar mi propósito en la vida. Entonces, listé 20 preguntas que a mí me parecía que eran muy relevantes y contesté cada una, pues desde la filosofía, desde la espiritualidad, desde la literatura, desde la música, incluso a veces, ¿no? Entonces fue un ejercicio de ver a mis 53 años, que era la edad a la que escribí este libro, mm, qué visiones me habían llegado de cada una de esas preguntas y compartirlas con el lector para que el lector acabe de responderlas por sí mismo. qué bueno. Y bueno, a mí va a ser otro imprescindible, porque además me conecta mucho con una línea, vamos, una línea de investigación que tengo, que es la creatividad, ¿no? Y que, claro, la creatividad al final está conectada con las preguntas. Y claro, Sí, conectas preguntas, eso es creatividad interesante el tema que pones, pues la creatividad está conectada con dos cosas, con las preguntas, pero aún más con la carencia. con la Eso lo ha carencia. estudiado muy bien Boris Cyrulnik. Si Ujú, miras su libro Los patitos feos, este hombre que es un neurólogo francés, ahora muy mayor, yo tuve la suerte de conocerlo, él fue quien divulgó el concepto de resiliencia. Y él habla mucho del niño artista, del niño creador. qué Y él bueno. dice que el niño creador es un niño a quien le falta el padre o la madre. Entonces Ujú, se crea un agujero en su alma, en su corazón, hay algo que le falta, y al igual que hay niños que se van a la cama con un peluche y ese peluche representa el calor materno o paterno, pues el niño que le ha faltado a una de las dos figuras va a crear, sin duda, y va a crear pues a través de la escritura, a través de la pintura, de la música, de lo que sea, y con eso va rellenando el hueco, ¿no? Entonces, la creatividad, por un lado, sí que se alimenta de la curiosidad, de a ver qué es lo que sale, pero es un mecanismo de compensación. qué Una bueno, persona que tuviera una qué bueno. vida idónea no crearía nada. O sea, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quién quiere escribir una novela de amor cuando está viviendo una historia de amor? Todo el mundo preferiría vivir la historia de amor. Si escribes la historia, si escribes la novela de amor, es que no lo tienes en tu vida Claro. o que no lo tienes de esa manera que tu fantasía representa, ¿no? Parece que hay un anhelo de algo, ¿no? Que te lleva a ir creando, Sí, imaginando. es una proyección de nuestros deseos, de nuestras preguntas, de nuestras cábalas, de nuestras exploraciones. Entonces, la creación siempre se hace
a partir de la idea de que la realidad es insuficiente, ¿no? O que la realidad no puedes comprenderla. Por ejemplo, Kafka, durante el día, era un abogado de una compañía de seguros y veía cosas en los laberintos judiciales que no comprendía. Y como eso desde su oficio no lo podía resolver porque él tenía que desempeñar el papel que le tocaba en eso, pues lo trasladaba a las novelas y ahí nos encontramos con historias como la de Joseph K., que vienen a detenerlo una mañana sin Qué decirle bueno. qué es lo que ha hecho, y él pues usa la metáfora, la alegoría, la ficción para explicar aquello que en su día a día él no sabe darle respuesta, y el arte sirve para esto. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos, estoy con ganas de cambiar de episodio y hablar de creatividad, porque también tengo De ahí podríamos hablar mucho. pues mira, igual te invito a una serie que estoy haciendo que se llama Creatividad Invisible, que ya hablaremos de esto, ya hablaremos de esto. Muy bien. Porque además me da la sensación que como has saltado, hay algo ahí que Bueno, conecta a ver, contigo. junto a la mayoría de entrevistas que me hacen y cursos y conferencias son de Ikigai. Mm, Entonces, yo he dado miles de cursos de escritura a claro. jóvenes. Entonces, cuando damos un curso de escritura, empezamos hablando de la generación de las ideas, de dónde salen las ideas y Qué cómo se bueno. combinan. Entonces, todo lo que es el storytelling y la autoficción, pues son temas que llevo trabajando los últimos 20 años, ¿no? Pues mira, como te digo, aquí delante del público, igual te lanzo Ujú. una propuesta en breve. Volviendo al tema de la sabiduría, después de todo esto que has investigado y sobre todo después de este ramillete de filosofías que apuntas en tu libro, que supongo que te deja alguna por ahí a lo mejor, ¿cuál Bueno, de a las ver, que... sí, cuando tú haces un índice, Sí, pero no en este libro, en cualquiera, tú ah, imagínate que quieres hacer un libro sobre la resiliencia. sí, Pones 20 temas que vas a tratar, claro, pero podrían ser 100. Entonces, claro. siempre hay algo que dejas fuera. Entonces, el trabajo del escritor es saber qué es importante para el lector y qué puede ser secundario. Entonces, es un trabajo de criba. Todo podría ser mucho más largo. Mm. Y de todos de estos que has destacado para el lector, ¿cuál es el que para ti, ¿no? Puede ser como, ¿cuál destacarías sobre todo en relación a a tu propio desarrollo? De los autores de la era Sí, axial. A no, ver, me puedes decir todos, pero bueno, no, quiero no, hacer un no. pequeño A ver, esfuerzo. yo creo que aquí lo tendríamos fácil. A ver, Sí. si por ejemplo, tendríamos dos polos, ¿no? Oriente y Ujú, Occidente. Si nos centramos en Occidente, yo creo que estudiando a Sócrates, ahí se contiene todo, porque ujú. también fue profesor. De hecho, todo lo que conocemos de Platón en los diálogos hace hablar a Sócrates. Entonces, al Sócrates. final, Platón es como un transcriptor de lo que dice Sócrates. Entonces, si nos quedamos con Sócrates, ya sabremos muchísimo de la filosofía griega, que es súper vigente hoy en día, porque las ideas de ellos son las nuestras, con un poco de tecnología. Y si vamos a Oriente, a ver, Lao Tse, Confucio, el I Ching, todo esto es interesante, pero yo creo que si visitamos los aforismos de Buda y su visión del dolor y el sufrimiento, ahí encontraremos al padre de la psicología moderna. O sea, yo cuando leo las investigaciones de Buda sobre la salida del dolor, del sufrimiento, cómo utilizamos la mente, yo veo aquí un pionero de lo que luego sería psicología, porque Buda ni habla de Dios, tampoco dice que no exista, ni habla de otras vidas ni de reencarnaciones, que seguramente creía en ella, sino que lo que habla es de cómo utilizamos la mente y cómo el hombre se relaciona con el deseo, con la ansiedad, con las prioridades vitales, cómo usamos el lenguaje, cómo usamos las palabras. Entonces, básicamente, todo lo que enseñó Buda es un arte de vivir desde un punto de vista psicológico. Claro. Entonces, yo me quedaría con eso, con Sócrates y Y con con Buda. Buda. Mm. Y de estos dos personajes o cualquiera de otros, también decías que hay muchas que se quedan fuera. Bueno, cuando escuchéis el libro, os daréis cuenta que no solo da pistas, da ejercicios, sino que Francés nos lanza un montón de preguntas. Mm, ¿Te has dejado alguna fuera ahora después del paso del tiempo? Bueno, yo tengo la buena o mala costumbre de no leer nunca mis libros, una vez Ah, los he Este lo puedes escrito. escuchar. Este lo puedo escuchar, pero también te confieso que nunca he escuchado un audiolibro Ah, en mi ¿no? vida. Qué bueno. No, ni siquiera los míos. No sé ni qué voz han puesto ahí. Sí que a veces en el proceso de producción
te muestran 2 o 3 actores, hay Voces. como un Ajá. casting, y ves una voz que es más gruesa, una más fina y eliges. Pero yo nunca he escuchado un audiolibro. De hecho, no sé si tengo yo la plataforma para escucharlo. Ah, qué bueno. Imagino que, bueno, entonces he publicado audiolibros, pero no los he oído, entonces tengo que confesarlo. Pero entonces, ahora mismo, claro, mi recuerdo de la era axial, del libro que tú estás comentando, está más bien en el texto que yo escribí. Tendría que mirarlo y seguro que si ahora hiciera una revisión, pues habría algún ejemplo que incluiría, alguna referencia quizás a algo que no había leído entonces. Entonces, al final, de hecho, yo creo que lo mejor cuando uno mira un libro del pasado es dejarlo como está, porque es fruto de tiempo, de lo que en aquel Del momento momento, sabía ¿no? sobre la vida. Qué bueno. Bueno, era por si acaso, ¿no? Porque muchas veces hay veces que escribimos algo y a lo mejor si lo contrastamos con la época que estamos viviendo, ¿no? Si ha habido un cambio, diría, uy, hubiera metido esto por levantar alguna conciencia. Pero bueno, está bien planteado. También hay una frase que sueltas, bueno, que dejas, que sueltas. Digo sueltas porque yo lo digo, pero escribes sobre Heráclito que dice que el alma se tiñe de color de sus pensamientos, ¿no? Esa es una Ujú. frase que cuando la escuché me hizo mucha gracia, no solo por esa idea de cómo nos hablamos, cómo pensamos y cómo influye esto en nuestro desarrollo, sino pues ese dilema que existe hoy en día sobre el pensamiento, cómo lo utilizamos, ¿no? Toda esta idea de, de, de superación, ¿no? Y aquí me gustaría, ¿no? Hablando de pensar, ¿qué piensas tú sobre esto del pensamiento positivo? Bueno, claro, es que el pensamiento positivo engloba tantísimas cosas. Es como decir, ¿qué es la autoayuda? Pues Pues desde perfecto. Marco Aurelio, no sé, hasta a Anthony Robbins. O sea, no podemos, ahí es un cajón desastre donde caben muchas cosas. A ver, pensamiento positivo, quizás, pues podríamos hablar de toda una historia de la narrativa que Ajá. busca condicionar la mente hacia los aspectos más agradables de la realidad. Está claro que en la cabeza de toda persona hay pensamientos positivos, negativos y más neutros, y que a lo largo del día experimentamos todos los estados y todas las emociones. O sea, hay momentos que estamos enfadados, que estamos tristes, que estamos angustiados, que vivimos la pérdida, otros que hay una serenidad. Entonces, todos estos sentimientos y emociones pertenecen al espectro humano. Entonces, los libros de pensamiento positivo estarían orientados a que las emociones más agradables o más productivas sean más predominantes que no la desesperanza o otra clase de estados de ánimo, ¿no? Que no nos ayudan en las tareas que nos marcamos. Ujú. Te lo pregunto porque muchas veces hay algún autor, por ejemplo, el que escribe el juego del interés del tenis, que creo que habla en un Ujú. apartado y dice, ¿no? Que el pensamiento positivo está muy bien, pero al final que es un juicio y que depende de qué personas ese pensamiento positivo al final se va a enfocar también a esa parte creativa y buscar la carencia del pensamiento positivo, ¿no? Que Ujú. ese juicio. ¿Qué piensas de esto? Bueno, a ver, es un buen juicio. Más vale pensar que las cosas te saldrán bien, Sí, aunque luego te vas a tener que comer muchos fracasos, que no partir de que las cosas irán mal. Porque mira, cuando se habla de la ley de la atracción, sí, a ver, yo no creo que nadie pueda atraer que le toque la lotería, ni que claro. tenga una oportunidad que le llueva del cielo. Se lo va a tener que currar para que esto llegue. Pero sí que es cierto que la predisposición mental influye en el resultado, y eso podemos poner ejemplos muy claros. Una persona que va a una entrevista de trabajo pensando que no lo van a coger, no lo cogen. ¿Por qué? Claro. Porque ya llega más nervioso, está más negativo, las respuestas son menos brillantes, cae más antipático, es más cansino y por lo tanto es como una profecía de autocumplimiento, ¿no? Que es lo que es la etiqueta que se da a esto en psicología. Lo mismo si tú tienes una cita con una persona que te gusta y todo el rato estás diciéndote que no vas a gustar, que vas a aburrir, tal, pues de manera inconsciente vas a poner el terreno para que suceda eso. Entonces, el pensamiento positivo justamente lo que nos puede servir de manera objetiva es a nosotros poner la mejor disposición. Luego Claro. las cosas irán mejor o peor, pero al menos si se hunde el barco, que no haya sido yo quien le ha pegado el hachazo, ¿no? Sino que ya sea, mira, porque hay
cosas que no dependen de uno, que es lo que decían los estoicos, ¿no? Ujú, Uno solo puede ocuparse de lo que depende del individuo. Y los pensamientos sí dependen de nosotros. Entonces uno puede ir con la mejor disposición ujú. para hacer algo y puede ser que no alcance todos los resultados que desearía. Pero si vas en negativo, pues ya, por ejemplo, vas a encontrar mucha menos gente que quiera colaborar contigo, va a ser más difícil realizar una venta, etcétera, ¿no? Qué bueno. Y hay una pregunta que quería hacerte cuando estuve escuchándolo. Sí que tengo que decir que al estar escuchando y me surge una curiosidad, por ejemplo, uy, va a hablar de esta orientación, ¿no? Y es un poco complicado pasar hacia adelante, no es como el libro que vas ojeando, ¿no? Y vas dando saltos. Y entonces hubo un momento que hablaste de Hermes, Ujú. de toda la filosofía, ¿no? Que lleva la Sí. hermenéutica, y lo pasas así, ¿no? Bueno, De, la ley de atracción viene de ahí, de una claro, frase de Hermes. claro, Ujú. eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que según he leído algunos estudios por ahí también, es verdad que a lo mejor está no sé si entra dentro del axial, ¿no? Pero yo agradezco que hables de ello, Claro, por el lo menos. problema con Hermes Trismegisto Sí, es que ni se sabe quién es, eso es. ni se sabe de qué época es. O sea, hay teorías marcianas que es de la época de Abraham, hay otros que dicen que era egipcio, pero nadie puede situar ese texto en el tiempo de manera científica. Entonces puede ser que ese texto tenga 3000 años o que tenga más incluso. Mm, Y sí que habría alguna correspondencia con cosas del axial. Claro, cuando él dice como es adentro es afuera, exacto, es arriba y es eso, abajo. eso tiene mucho que ver con lo que has comentado antes, ¿no? Que al mirar la realidad la teñimos de nosotros Ujú, mismos, que es un pensamiento básico del budismo. ¿Qué quiere decir? Que si tú fuera de ti estás observando que tus relaciones son caóticas, que la gente se enfada contigo o tú te enfadas con ellos, que no confías en nadie y que lo que te rodea es un mal rollo constante, donde hay que mirar es dentro, porque lo que proyectamos fuera es como si dentro tuviéramos una película que luego eso se representa en la realidad. Entonces, como bien decía un sacerdote lituano con el que estuve trabajando para un libro que se llamaba Haz las paces contigo mismo, el cuando libro. tú te... Sí, el libro, Haz las paces contigo mismo. Cuando tú estás en guerra con la realidad, en realidad estás en guerra contigo, Ujú, porque es mucho más fácil pelearte con tu hermano, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, que no mirar dentro y decir, bueno, hay cosas de mí que yo no he aceptado, hay episodios que no están asimilados, hay traumas que quizás yo debería haberles prestado atención. Entonces, como es adentro es afuera, un interior desordenado, alguien que no se ha trabajado, alguien que no se ha aceptado, alguien que no se cree a sí mismo, tampoco va a poder querer bien a los demás. Por lo tanto, la realidad es como un espejo de cómo estamos por dentro. Eso básicamente es lo que dice el hermetismo en esta frase concreta. sí, es muy interesante porque aparte que están las leyes que sale la hermética, que es verdad que, que no está claro quién las escribió. De hecho, hay hay algunas fuentes que dicen incluso que hasta Newton, ¿no? Estaba ahí con esa acción y reacción, porque Ujú. también hablaban de la Mm. historia, ¿no? Que hay como hay cierta inspiración en otros autores. Pero bueno, en cualquier caso te agradezco que lo destacaras, ¿no? Porque iba saliendo y digo, mira, vamos, está documentado sí o sí este libro. Mm. Y por no robarte mucho tiempo, me gustaría, ¿no? Bueno, por supuesto invito a que escuchéis el libro, que no tiene desperdicio en absoluto. Primero, porque se nota esa sabiduría que tú tienes, ¿no? Esa sabiduría fruto de experimentar, de investigar, de probar y de realmente, pues a lo mejor eso que nos has dicho, ¿no? Escribe el libro que te gustaría leer, ¿no? Y te digo que para mí también ese es el libro como que si quieres, si decido en un momento determinado volver a investigar sobre filosofía, sabiduría, empezaría por aquí, ¿no? Para hacerme ese índice pues bueno, de orientaciones, de visiones, incluso de reflexiones que tú haces hacia ellos. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final, Ujú. Francés, y bueno, después de todo lo que has trabajado, de todo lo que has planteado en tu libro, no solo en este, sino en los demás, como el Ikigai y en otras grandes publicaciones, eh, pero en concreto, de todo lo que has ido exponiendo vamos, estas
píldoras de sabiduría Ujú, que no ujú. solo las expones, sino que también las cruzas, las comentas y das, la verdad es que desde mi punto de vista, visiones que a mí me han ayudado bastante a entender alguna que otra cosa. Pero de todas ellas, y para que la audiencia también se quede con esa intriga de tenga que ir corriendo a por el libro, ¿qué tres ideas o principios destacarías tú de todo lo que has puesto? Mira, Sobre todo pues un poco... podemos coger tres ideas de Sí. tres fuentes, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, de la filosofía griega, podríamos ir a lo esencial, que es el conocerte a ti mismo, ¿no? Ajá. En el sentido que si tú sabes quién eres tú, vas a tener más facilidad para entender lo que es la vida y el universo, porque tú formas parte de ella. Esto es Grecia. Si nos vamos a India, pues yo me quedaría con la respuesta de Buda sobre la salida del sufrimiento, que es el desapego, ¿no? Cuando dejamos de apegarnos a cosas que son impermanentes Ujú. y disfrutamos de cada cosa y cada persona en su lugar y en su momento, pues dejamos de sufrir. Y de China quizás me quedaría con un principio del taoísmo, que es el fluir con la vida, ¿no? En El el fluir. intentar no remar contracorriente, y esto es una filosofía muy china como la del Wu Wei, ¿no? De que hay momentos para actuar, hay momentos para estar quieto. Entonces, cuando observamos la vida, observamos el flujo de los acontecimientos, pues nadar con ellos, ¿no? Como parte de esa energía. Mm, Me alegra mucho que hayas destacado el Weiwei porque es una filosofía que desde el punto de vista, yo por ejemplo estoy intentando seguir, que es complicada, ¿eh? El hacer, no hacer y saber cuándo hay que dejar de hacer haciendo, es una filosofía o una manera de estar en el mundo que no es fácil desde mi punto de vista. Ujú. Sí, porque en Occidente y en las ciudades en general de Oriente también, nuestro lema es hacer, 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 hacer. Nos Claro. parece que uno siempre tiene que estar haciendo, consiguiendo, vendiendo, logrando, ¿no? Empujando. Pero hay momentos que la antigua sabiduría china, y en la era axial en especial, nos dice que lo mejor que puede hacer una persona es no hacer nada. O sea, por ejemplo, cuando Ahí estás en está. medio de una discusión y los ánimos están muy encendidos, todo lo que hagas en ese momento irá en contra tuya y de los demás, Mm, porque no hay receptividad. Si tú te retiras y luego eliges un momento más propicio para hablarlo, entonces sí se puede resolver, ¿no? qué bueno. Entonces, un poco en la generación que estamos ahora Nespresso, que a veces digo yo, donde la satisfacción instantánea es lo que se busca, pues nos precipitamos con muchas Claro, cosas. Y hay momentos en los que uno lo que tiene que hacer es retirarse y observar. observar y dejar que pasen las Y cosas. dejar que las cosas pasen, Mm. que se coloquen en su sitio. Entonces, en eso los chinos tienen mucha sabiduría y hay un proverbio que me gusta mucho de esta tradición que dice, cuando estés feliz no prometas nada, cuando estés enfadado no escribas cartas. Qué bueno. Pues Francesc, no te quito más tiempo. Solo quiero cerrar, ¿no? Este episodio de hoy, que ha sido un placer. Bueno, pues no solo por tenerte aquí, sino también por escucharte en persona y no solo escuchar en el libro, que bueno, pues se nota, ¿no? Y se nota esa conexión que tienes con el desarrollo Ujú. personal. Sí, bueno, pues para finalizar, pues me gustaría que también participases de esta cadena que estamos haciendo con estos episodios, ¿no? No sé si relacionado a estos dos personajes o incluso, ¿no? Al tema del budismo que has sacado ya, lo has sacado en varias ocasiones, ¿no? La idea del budismo que parece que sea una filosofía bastante interesante para ti, pero sí me gustaría que me pudieses lanzar alguna pregunta o algún tema del que pudiésemos hablar en el siguiente episodio. Vale. Pues mira, por ejemplo, en el siguiente episodio, si no lo habéis hecho ya, la pregunta que te lanzo es, ¿qué es el verdadero éxito? ¿Qué significa tener éxito en la vida? Porque ahí hay muchas respuestas que caben. Pues mira, yo creo que va a ser un buen episodio. No está grabado. No está grabado. Estamos esperando a ver qué, qué- qué agenda tiene la persona que va a venir. No lo voy a desvelar aquí. Luego, si acaso en bambalinas, te lo desvelo a ti. Muy bien, muy bien. Pero va a ser una muy buena pregunta para esta persona que nos va a acompañar. En fin, Frases, Muchas muchísimas gracias. gracias. Y ahora Encantado. también encantado, sí, también, bueno, muchas gracias a María. Gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí
con nosotros una vez más. Y bueno, y gracias por acompañarnos en este proceso de encontrar, de descubrir nuevos pensamientos, nuevas filosofías, como en este caso con Francesc, o nuevas personas, nuevas tampoco, de personas que realmente tienen algo que decir en este mundo o en este sector del desarrollo y crecimiento personal. Así que muchas gracias, Francesc. Muchas gracias, Rafael. Gracias a la audiencia y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.